Nuevamente, buenas tardes. Vamos a continuar con el modelo entidad-relación. Es importante que identifiquemos todos los elementos que forman parte de este modelo. Para ello vamos a empezar definiendo qué es el modelo entidad-relación. Se denomina por sus siglas como ER, porque representa la realidad a través de entidades, que son objetos que existen y que se distinguen de otros por sus características y comportamiento propio. Por ejemplo, un alumno se distingue de otro por sus características particulares como lo es su nombre o el número de control asignado al entrar a la institución educativa. Asimismo, un empleado con su RFC o con su número de empleado y el resto de sus datos. Tenemos entonces que de ahí conceptos importantes que se derivan como lo que es una entidad. Una entidad se define como un objeto que existe y que se distingue de otros objetos de acuerdo a sus características, denominadas atributos. Las entidades pueden ser concretas, como una persona, o abstractas, como una fecha. ¿Qué son los atributos? Tenemos entonces que los atributos, también denominadas propiedades, representan las características de una entidad y pueden tomar un conjunto de valores permitidos en el que se conoce como dominio del atributo. Así, cada entidad se describe por medio de un conjunto de parejas formadas por el atributo y el valor de dato. ¿Cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, nombre. El dato sería Juan. Otro atributo sería apellido paterno. El atributo sería Pérez, por ejemplo. Otro atributo sería la edad. El dato sería 17 años, por ejemplo. Y entonces así nos referimos a cada pareja formada por el atributo y el valor de dato. Un atributo en el modelo entidad-relación puede clasificarse de diferentes tipos, entonces vamos a tener que en virtud de ello tenemos los atributos simples y compuestos. Los atributos simples no se dividen en subpartes, son elementos definidos como únicos, a diferencia de los compuestos. Los compuestos se dividen en subpartes, por ejemplo, el nombre lo podemos dividir en varios elementos que serían los nombres, si es que tiene más de uno, apellido paterno y apellido materno. Por ejemplo, la dirección la podemos dividir en calle, número, nombre, piso, ciudad, provincia, alcaldía, etcétera, etcétera. Tenemos entonces también los atributos univalorados y multivalorados. Los atributos univalorados hacen referencia a un único número o valor y de ahí no pasan. Por su lado, los atributos multivalorados pueden tener un conjunto de valores para una entidad específica. Un ejemplo claro de los atributos multivalorados podría ser el estado. El estado, por ejemplo, si hablamos de la República Mexicana, sabemos que tenemos 32 estados, entonces las ocurrencias serían 32, donde los atributos serían siempre la clave del estado o el ID del estado, como le quieran llamar, y el nombre del estado. Entonces tenemos, por ejemplo, que los valores que puede tener el estado puede ser Aguascalientes, puede ser Baja California, puede ser Michoacán, puede ser Guanajuato, puede ser Nuevo León, puede ser Zacatecas, etcétera, etcétera, y sabemos que vamos a tener 32 valores. Lo mismo sucede, por ejemplo, si estamos en la Ciudad de México. La Ciudad de México se divide en alcaldías, para ser precisos, en 16 alcaldías. ¿Cuáles serían sus valores? Pues podrían ser Benito Juárez, Azcapotzalco, Iztacalco, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, etcétera, así hasta concluir los 16 posibles valores. Tenemos entonces que atributos nulos. Los atributos nulos se utilizan cuando una entidad no tiene un valor para un atributo, pero necesariamente necesitamos relacionarlo. Entonces, para esos casos es importante este tipo de atributos. Y finalmente tenemos los atributos derivados. El valor para este tipo de atributos se deriva de los valores de otros atributos o entidades. Se les conoce también como atributos calculados porque van a ser el resultado
de otros atributos o de otros datos. ¿Cuál sería un ejemplo? Vamos a suponer que en una tienda vamos a comprar algún producto y entonces el producto tiene un valor determinado, pero dicen que nos van a hacer un descuento o nos van a cobrar el impuesto. Vamos a suponer que nos van a cobrar el IVA. Entonces, como ustedes han de recordar, el IVA es un valor fijo del 16%, pero evidentemente sobre cada precio, cada costo, nosotros tendríamos que estar haciendo el cálculo. Entonces, en función de ello el IVA puede ser el campo derivado. Otro campo derivado sería el total, que vendría de sumar el precio costo más el IVA y nos daría el total como un campo calculado. Lo mismo sucedería si queremos hacer un descuento, si los productos tienen un descuento, no sé, del 20, 30%, dependiendo, tenemos un valor fijo y sobre el descuento que se haga, que puede ser 20, 30, ese sería el valor calculado y el total a pagar sería otro valor calculado o derivado porque se obtendría de las operaciones que realicemos con otros atributos u otros valores dependiendo lo que querramos calcular. Bien, tenemos el conjunto de entidades. Se define el conjunto de entidades como un grupo de entidades del mismo tipo. Por ejemplo, el conjunto de entidades cuenta podría representar el conjunto de cuentas de un banco X, ¿no? O por ejemplo, en el caso de un alumno representa un conjunto de entidades de todos los alumnos que existen en el plantel, pero él solamente forma un elemento dentro de ese conjunto de entidades. Tenemos otro concepto realmente importante que es la relación. La relación la podemos definir como la asociación que existe entre dos o más entidades con el único propósito de compartir información, porque finalmente nos vamos a estar prestando datos de una entidad, de otra y otra para hacer nuestra información más completa, más sustanciosa, de acuerdo a los requerimientos específicos de cada uno de los usuarios. Bien, ¿qué es el conjunto de relaciones? Entonces, el conjunto de relaciones sería el total o grupo de relaciones del mismo tipo, es decir, si son relaciones de uno a uno, relaciones de uno a varios o relaciones varios a varios. Bien, tenemos entonces que con base en esto se da la cardinalidad de mapeo. ¿Qué es la cardinalidad de mapeo? La cardinalidad especifica los tipos de relaciones que existen entre las entidades en el modelo entidad-relación y nos permiten establecer con esto las validaciones necesarias para conseguir que los datos de las instancias, es decir, el valor único en un momento dado de una base de datos corresponda con una realidad, es decir, que haya una asociación entre los datos y que los datos no se queden sueltos o huérfanos, es decir, que no tengan una correspondencia con más información. Con base en esto tenemos que existen 4 diferentes tipos de relaciones. Bueno, ¿y por qué 4? Y siempre nada más sabemos 3. Bueno, una es a la viceversa, es decir, tenemos relación uno a uno, relación uno a varios y viene la viceversa, relación varios a uno y la relación varios a varios. Más adelante vamos a especificar cómo se da este tipo de relaciones y algunos ejemplos para que ustedes vayan clarificando sus ideas con relación a este punto. Bueno, para que una relación se dé, necesitamos algo fundamental. Y eso fundamental nos va a permitir que realicemos esa asociación. Para ello, entonces, vamos a tener que determinar que dentro de cada entidad debe de existir una clave primaria. ¿Qué es una clave primaria? Una clave primaria, principal o llave primaria o llave única. Es un conjunto de uno o más atributos que tomados colectivamente nos permiten identificar de manera única a una entidad o a un conjunto de entidades. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, yo les ponía un ejercicio donde les decía que ustedes en su papel de estudiantes del CETI 54 identificaran o definieran su clave principal.
que los distinga como únicos e irrepetibles en el CETIS. Entonces, si nosotros nos vamos bajo esta definición, tenemos que el atributo ideal para identificarlos a ustedes de manera única es un número de control. No tiene que ver el color de sus ojos, el largo de su cabello, si son introvertidos o extrovertidos. No, no, no. Esos son características personales, pero que identifican otro tipo de atributo, no a ustedes como una entidad dentro del CETIS. Bien, entonces tenemos que el número de control es denominado como una superclave. ¿Por qué? Porque a esta superclave nos va a permitir concentrar información de ustedes, como saber en qué semestre van, cuáles son sus datos personales, dónde viven, cómo van con sus calificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, podemos bien determinar o concluir que una clave es una propiedad del conjunto de entidades, más que las entidades individuales, es un conjunto que no puede tener el mismo valor en sus atributos del campo del mismo valor, es decir, forzosamente tienen que ser diferentes. ¿Y cuál es la importancia de esta clave primaria? Bueno, que va a funcionar como un campo denominador o común, es decir, que debe de existir en más de una entidad para poder realizar la relación o la asociación, para poder compartir información de dos o más entidades al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, la cantidad de entidades evidentemente se va a definir de acuerdo al grado de relaciones que existan. Más adelante y de acuerdo al tipo de relaciones vamos a poder nosotros determinar los tipos de relaciones y el grado de relación que se da. Y obviamente la cantidad de entidades va a depender del número de entidades que tengamos y el número de relaciones que se den. Bueno, tenemos entonces con relación a esto que el modelo entidad-relación tiene una estructura física con un entendimiento lógico general de una entidad. La simplicidad relativa y la claridad pictórica de esta técnica de diagrama puede ser en gran parte la causa del uso ampliamente extendido del modelo entidad-relación, así como su correspondencia con el modelo relacional. Entonces, cuando nosotros diseñamos una base de datos en el modelo entidad-relación, es muy sencillo convertirlo al modelo relacional y viceversa. Si nosotros diseñamos una base de datos en el modelo relacional, va a ser muy sencillo que nosotros lo podamos convertir al modelo entidad-relación. Bien, con base en esto vamos a tener que nuestro diagrama entidad-relación tiene ciertas figuras que debemos nosotros estar bien identificados y que son estos componentes. Tenemos un rectángulo que representa a las entidades o el conjunto de entidades que existen en una base de datos. Tenemos las elipses denominadas atributos que van a representar las características o propiedades que van a identificar a una entidad. Tenemos los rombos denominados como relaciones que van a representar la relación o asociación que existe entre una entidad y otra. Tenemos las elipses dobles que nos van a permitir representar los valores multivalorados. Si recuerdan, dijimos que son aquellos que pueden tener más de una ocurrencia dentro del mismo dato, como decíamos en el caso de las alcaldías, que vamos a tener 16 ocurrencias con diferentes valores, por eso se le denomina multivalorado. Tenemos las elipses discontinuas que son atributos derivados. Se les define como atributos derivados calculados otros atributos o con otros valores. Y posteriormente tenemos las líneas. La línea sencilla principalmente se utiliza para unir atributos a un conjunto de entidades y un conjunto de entidades a un conjunto de relaciones. Es el elemento principal que representa la unión o la asociación. Posteriormente tenemos las líneas dobles. Las líneas dobles nos van a indicar la participación total de una entidad dentro de un conjunto de relaciones y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos generando nuestros diagramas. Bien,
Y tenemos la simbología en el inicio o terminación de líneas. La relación 1 a 1, si se dan cuenta, no hay ningún simbolito en los extremos. Eso nos indica que es una relación 1 a 1. En sus actividades noté, por ejemplo, que tenemos ahí la confusión de que si lleva, no lleva. No lleva ningún simbolito. El que sea terminación e inicio sin ningún símbolo nos indica que es una relación 1 a 1. Y la relación 1 a muchos, pues vamos a ver que tenemos puntas de flechas, tenemos círculos rellenos, tenemos una división como en 3 puntitos, como una patita de gallo. Esta línea tiene un error porque se fijan, es una relación de, de muchos a muchos aquí, en este caso. Ok. Y tenemos este otro simbolito, ¿no? Que es el 1 y el infinito. Entonces, esto también nos indica que es una relación de 1 a muchos. Y tenemos la relación muchos a muchos, que puede ser con M a M, con la patita de gallo, con las puntas de flecha, con los simbolitos, y esto nos va a permitir definir el tipo de relaciones. Bien, hasta aquí sería la explicación completa de cómo funciona el modelo entidad-relación, que seguramente nos va a quedar más entendible conforme vayamos representando nuestras entidades de manera gráfica. Por el momento